Ok. Bueno. Lo que no sé es si teniendo la moderación yo pueda también hacerlo. Vamos a intentar. Bueno, entonces muchachos, les digo, esta es la réplica del tercer B-Learning del curso Fundamentos de Economía, tercer B-Learning zonal. El tema es el mercado, la oferta y la demanda. Entonces, como ya hemos venido viendo durante todo nuestro semestre, pues estábamos hablando de unos agentes de la economía que los veíamos representados en nuestro flujo circular de la renta o el ingreso. Y hablábamos que esos agentes de la economía están representados por las familias, las empresas y el Estado. Pero que esas familias, esas empresas y ese Estado confluyen en un mercado de bienes y servicios o en un mercado de factores productivos. Entonces, digamos que nos vamos a centrar hoy ya es en esto, en el mercado de bienes y servicios o en el mercado de factores productivos. Entonces, ¿cómo funcionan esos mercados? ¿Cómo funcionan? Para que funcione el mercado debe existir la oferta y la demanda, ¿sí? Entonces esas son las fuerzas que hacen que las economías de mercado o las economías capitalistas pues funcionen. Y son la oferta y la demanda quienes determinan qué se produce de cada bien o qué debe venderse de cada bien o de cada servicio, ¿sí? ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen cuando interactúan en este flujo circular de la renta o del ingreso. Entonces, yo recuerdo que por allá en el primer B-Learning tocamos un poquito como una definición de mercado y decíamos que el mercado es toda institución social en la que los bienes y los servicios, así como los factores productivos, se intercambian. Es decir, que el mercado es como donde se realiza el proceso que opera los intercambios de bienes y servicios, ¿sí? Básicamente es el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Que en este mercado, tanto los compradores como los vendedores, entonces digámoslo en términos de oferta y demanda, entonces los compradores son los demandantes y los vendedores son los oferentes, ¿sí? Entonces tanto los demandantes como los oferentes se ponen de acuerdo sobre el precio de un bien o de un servicio pues determinado que se va a comercializar o que se va a intercambiar en cualquiera de esos mercados de bienes y servicios o de mercado de factores. Bueno, entonces los precios bajos estimularán el consumo y desanimarán la producción en esos mercados, mientras que los precios altos van a tender a reducir el consumo y pues van a estimular la producción. Entonces, los precios van a actuar como equilibradores del mercado. Entonces, eso lo vamos a ver más en detalle. ¿Vieron la siguiente diapositiva? Donde les estoy mostrando la curva de demanda. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ah, bueno, entonces sí tenemos poder en los dos, David. Listo. Entonces, vamos a mirar ya aquí, pues, la curva de demanda. Entonces, la curva de demanda es la representación gráfica de la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada. Entonces, aquí vemos gráficamente, en este plano, las cantidades en el eje de las X y los precios en el eje de las Y. Entonces, ¿qué dice la ley de la demanda? La ley de la demanda establece que la cantidad demandada de un bien cae a medida que el precio del bien se incrementa, siempre y cuando todo lo demás permanezca constante, es decir, ceteris paribus, mientras se cumpla que todo lo demás permanezca constante, entonces
la cantidad demandada de un bien va a caer a medida que el precio del bien se incrementa. Entonces, ¿cómo es eso aquí en la gráfica? Pues decimos, a un precio de 0,50, yo, que soy el comprador o el demandante, estaría dispuesta a adquirir 10 conos de helado, ¿sí? A medida que ese precio aumenta a 1,50, entonces yo ya no voy a querer consumir 10, sino que voy a consumir 6. Y así sucesivamente a medida que va aumentando. Ya cuando el cono llega a un precio de 3, pues entonces yo voy a demandar menos cantidad de conos, y en este caso estaría demandando, perdón, en 3 ya aquí no demandaría nada, en 2,50 estaría demandando 2, ¿sí? Si el precio sube a 3, pues entonces ya miren, está la cantidad en 0, no estaría dispuesta a comprar cono cuando el precio está en 3. ¿Estamos claros ahí? Entonces, ¿cómo es la relación del precio y la cantidad en la curva de demanda? ¿Es una relación directa o es una relación inversa? Hola, ¿estoy sola? Si a medida que la cantidad demandada del bien disminuye, el precio del bien se incrementa, decimos que es una relación directa o una relación inversa. Inversa, profe. Muy bien, es una relación inversa, ¿cierto? Mientras que la una va subiendo, la otra va bajando. ¿Alguien tiene dudas ahí? ¿Repetimos? ¿Nadie? ¿Para todos es claro? No me dejen hablando sola, por favor. Bueno, entonces vamos a mirar cómo funcionan los cambios en la cantidad demandada. Entonces, en la demanda se dan unos cambios que son movimientos a lo largo de la curva de la demanda, y hay otros cambios que son desplazamientos de las curvas de demanda o de las curvas de oferta. Estamos en este momento hablando de demanda, entonces vamos a mirar cómo son los cambios de movimientos a lo largo de la curva de demanda. Estos movimientos siempre van a estar motivados por el cambio de los precios. Entonces, si nos ubicamos en el punto A, vemos que tenemos una cantidad QA a un precio PA, pero si ese precio disminuye a PB, entonces la cantidad demandada va a aumentar a QB y nos desplazaríamos o tendríamos un movimiento a lo largo de la curva de demanda desde el punto A hasta el punto B. ¿Qué quiere decir eso? Que si nuevamente se cumple la ley de la demanda que vimos anteriormente, que a medida que el precio disminuye, la cantidad aumenta, ¿sí? O a medida que el precio aumenta, la cantidad disminuye. Entonces aquí vemos que se da un movimiento a lo largo de la curva de demanda que está motivado por el precio. ¿Listo? Pero entonces, como les decía, pues no solamente hay movimientos, sino que también tenemos unos desplazamientos. Entonces, en la demanda influyen diferentes variables o factores pues que intervienen para que se den esos cambios. Entonces, como ya dijimos, los movimientos se dan a raíz de cambios en los precios de los bienes. ¿Listo? Pero los desplazamientos, que los vamos a ver ahorita, se dan dependiendo del ingreso de los consumidores, dependiendo del precio de los bienes relacionados, sean estos bienes sustitutos o complementarios, dependiendo de los gustos y preferencias de los consumidores, que pueden estar dados por el género, por la edad, por el lugar donde viven, ¿sí?
Y por último, otra de las variables que influyen en los desplazamientos de la demanda son las expectativas políticas, sociales y o económicas. Entonces, ¿cómo creen ustedes que influye el ingreso de los consumidores en la demanda? Alguien que me diga, ¿cómo creen que puede influir el ingreso de los consumidores en la demanda? Alguien que intervenga. No voy a continuar hasta que alguien intervenga. Profe, pues yo creo Directamente, que... profesora. Ah, qué pena. Dale, No, dale, dale. ok. Yo creo que afecta de manera que entre menos ingresos tiene el consumidor, pues menos demanda hay. Sí, esa era la pregunta, es que Sí, escucho poquito. cómo afecta el ingreso de los consumidores la demanda? Esa era la Claro, pregunta. sí, claro, porque cuando a uno le disminuye el flujo de caja, pues uno menos consume para tener un sostenimiento económico. Eso, pues, eso creo yo. Ok, a ver, entonces el otro personaje que nos iba a dar tu opinión. David, ¿quién iba a intervenir? Sí, profe, no que como estoy acá en el trabajo, me toca que salir un momentico. Sí, señora, no, lo que No. dice la compañera es realmente cierto. Si pues el pago de los trabajadores que pues del comercio o las familias disminuye, no va a haber mucha demanda en el mercado. Muy bien, ok. Entonces, el ingreso de así es, como nos lo dijeron los dos compañeros, tienen toda la razón. Entonces, en la medida en que nosotros obtenemos menos ingresos, pues sencillamente vamos a dejar de consumir algunos bienes, ¿no es cierto? Pero entonces vamos a mirar ahorita qué tipo de bienes dejamos de consumir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si perdiéramos nuestro trabajo, ¿sí? Si perdiéramos nuestro trabajo, nosotros dejaríamos de comprar las cosas de nuestra canasta familiar, los bienes de nuestra canasta familiar. Sí, Pues señora. eso depende. ¿De qué depende? Pues hoy en día hay múltiples subsidios que permiten que pues las personas tengan como un sostenimiento cuando están desempleados. Entonces, por ejemplo, las cajas de compensación dan subsidios para las personas desempleadas y que tengan un sostenimiento económico con esos subsidios. Sobre todo eso. Entonces, digamos que pues sí disminuye la demanda, pero de igual forma hay una demanda, valga Hay la unos bienes que son necesarios, ¿cierto?, para nuestra subsistencia. Entonces, pues esos bienes nosotros, aunque no tengamos trabajo, pues lo más probable es que de alguna manera, así nos toque pedir o lo que sea, vamos a consumirlos, ¿no es cierto? Entonces, esos bienes se llaman bienes necesarios, ¿cierto? Bienes normales. Bueno, entonces vamos a mirar que hay diferentes tipos de bienes, unos bienes que se llaman normales, otros que se llaman bienes inferiores, bienes sustitutos y bienes complementarios. Entonces se dice que un bien es normal, ¿sí? Cuando con todo lo demás constante, un incremento en el ingreso nos va a llevar a un incremento en la demanda, ¿cierto? Es el caso contrario al que estábamos hablando. Si a mí me incrementan mi ingreso, pues muy probablemente si yo compro hoy una arroba de arroz, entonces muy seguramente pueda que yo empiece a comprar un poco más de arroz, ¿cierto? Entonces, o por ejemplo, a ver, un bien normal, ¿quién me diría cuál es un bien normal? Es cuando un incremento en el ingreso te lleva a un incremento en la demanda. Por ejemplo, los boletos del cine, ¿cierto?
Si a mí me suben el ingreso y yo estoy acostumbrada a ir al cine por ahí una vez al mes y me gusta mucho el cine, pues seguramente en la medida en que aumente mi ingreso, yo voy a decidir que voy a ir una vez a la semana, ¿cierto? Entonces esos podrían ser bienes normales, que en la medida en que aumente mi ingreso, va a haber también un ingreso en la demanda. Y hay otros que se llaman bienes inferiores. Entonces esos bienes son los que aumentan cuando el ingreso se disminuye, ¿sí? Y entonces poníamos un ejemplo en el e-learning pasado de un bien inferior, hacíamos referencia, por ejemplo, a los tiquetes del bus, ¿sí? A la gente que se desplaza en bus. Entonces, si yo recibo un mayor ingreso y hoy en día me desplazo a mi trabajo o a mi casa en bus, muy seguramente yo voy a poder comprarme una moto o una bicicleta o voy a pagar un taxi y entonces ya yo no voy a utilizar esos ingresos en comprar tiquetes de bus, sino que voy a cambiar mi modo de moverme, ¿cierto? Entonces, un incremento en el ingreso va a disminuir una caída, pues va a disminuir la demanda, ¿cierto? La demanda de mis tiquetes. ¿Está claro eso? ¿Estamos claros en qué son bienes normales y bienes inferiores? ¿Cuál es la diferencia? Sí, señora. Bueno, creo que solo estoy aquí con 2 estudiantes. ¿Qué pasa? Bienes sustitutos. Entonces, bienes sustitutos son 2 bienes para los que un incremento en el precio de uno nos va a llevar a un incremento en la demanda del otro. Entonces, denme una persona diferente a los 2 que están participando. ¿Quién me da un ejemplo de un bien sustituto? Son 2 bienes para los que un incremento en el precio de uno lleva a un incremento en la demanda del otro. Un bien sustituto son, por decir, en los aceites o en las leches, más que todo en los productos de marca que reconocidas. Cuando uno pues, anda solvente, uno compra, por decir, leche clean para la leche en polvo, y cuando no hay solvencia, pues compra el rodeo, de ser así. A eso es lo Ok. que yo... Entonces son bienes que nosotros podemos intercambiar, ¿cierto? Que se pueden utilizar uno en lugar del otro bien, ¿cierto? Por ejemplo, subió el precio del pollo, entonces pues no comemos pollo, empezamos a comer carne, o al revés, subió el precio de la carne, entonces empezamos a comer pollo, ¿cierto? Lo que dices tú, si por ejemplo sube el precio de la leche líquida y podemos comprar entonces leche en polvo, pues compraremos leche en polvo. Entonces, esos son los bienes sustitutos. Los que un incremento en el precio de uno lleva a un incremento en la demanda del otro. Y entonces, ¿cuáles serían los complementarios? Me va a tocar preguntar uno por uno. Ay, qué pereza. A ver, ¿quién quiere participar? Carol Lisset. Mami, acá está el monte. Ah, sacarlo ahí con el... Hola, David. profe, ¿qué pena? Es que... Apague por un bueno, momentico el micrófono, lo prende cuando vaya a intervenir. Carol no, Lisset, profe, ¿quieres ahí, participar? ¿va a preguntarle a otro? Sí, voy a preguntar a Carol aquí a ver si Carol quiere participar. ¿Cuáles serían los bienes complementarios, Carol Lisset? Sí, profe. Complementarios serían, por decir algo, cuando la papa esté cara, poder comprar plátanos o yuca, o sea, algo que sea diferente, pero que el Esos, precio esté más bajo. esos serían sustitutos, Carol. Esos serían sustitutos, ¿sí? Los que acabamos de mencionar antes. Es Sí. cuando podemos sustituir uno por otro. ¿Complementario cuál es? ¿Cuál se complementaría con otro? Ingrid, participa tú, a ver, Ingrid, que me estás alzando la mano.
No te escuché. Serían los que dependen unos de otros, ¿no? Como por ejemplo, Como por ejemplo el café y el azúcar, más o en menos. café y azúcar, sí. Carol, de acuerdo a eso, dime tú un ejemplo de complementarios. El arroz con el aceite y la cebolla. Muy bien. Diana, ¿tú querías participar? Diana Carolina. Sí, pues para mí sería como el café con la leche. Se puede tomar café negro o se puede tomar café con leche. Bueno, entonces esos son ejemplos de bienes complementarios. Entonces, a ver, uno más osado que me lo defina. Si yo les digo, atención, si yo les digo, cuando la reducción del precio de un bien reduce la demanda de otros son sustitutos, entonces, ¿cómo definiríamos los complementarios? ¿No? Hola. Cuando la reducción en el precio de un bien incrementa la demanda de otro, ¿cierto? Esos serían bienes complementarios. Entonces, por lo general, los bienes complementarios, digamos que son pares, ¿sí? Que se utilizan juntos. ¿Listo? Como esos ejemplos que ustedes me dieron, la gasolina y los carros, los programas de computación y los computadores, el cereal y la leche. ¿Listo? Bueno, entonces decíamos aquí en nuestra presentación que las variables que influían en la demanda pues eran el precio del bien, que ya sabemos que nos genera desplazamientos a lo largo de la curva, y otros factores como los precios de los bienes relacionados, sustitutos o complementarios. Esos nos van a generar movimientos o desplazamientos, ya no sobre la misma curva o sobre la misma línea de demanda, sino desplazamientos hacia la derecha o desplazamientos hacia la izquierda. Entonces, otro de los factores o de las variables que influyen, en esos movimientos, dijimos acá, son los gustos y preferencias de los consumidores. Entonces, para que sigamos pues con nuestro ejemplo que traemos acá de los helados, si a una persona le gustan mucho los helados, ¿cierto? Pues va a comprar mucho de ese bien, pero si no le gusta, pues seguramente no. Les ponía yo un ejemplo en cuanto, por ejemplo, al género, ¿sí? Entonces, de acuerdo al género, la perrita molestona, de acuerdo al género, pues los gustos cambian, ¿cierto? Profe, Entonces, profe. Señor David, dígame. Profe, Sí, dígame. profe, ¿tiene el micrófono activado o lo desactivó? No, está activado. ¿No me está oyendo? ¿Ahí me están escuchando ahí? Yo sí Sí la se estoy escucha escuchando. bien. Ahora sí, David, ¿ya me escuchan? Bueno, no sé qué pasó con David, que no nos escuchan. Entonces les decía que en gustos y preferencias... Ay, pero si David se sale, se nos cae la grabación. Vamos a ver. David. Bueno, esperemos a ver cómo soluciona. Entonces, por ejemplo, si baja el precio de las carteras de Mario Hernández, pues muy seguramente la demanda de carteras va a aumentar o a disminuir. Aumentar. Perfecto, la tienen clara. Ok.
Bueno, de acuerdo a la edad, si bajan el precio de las boletas del concierto de Karol G, ¿qué pasa? Los jóvenes van a querer ir, o sea, ¿la demanda va a aumentar o va a disminuir? Aumentar. Muy bien, ok, entonces ya estamos claros en eso. Y en cuanto a las expectativas políticas, sociales o económicas, pues también la demanda se va a desplazar a la derecha o hacia la izquierda, porque, por ejemplo, si una persona tiene expectativas de que le van a subir el sueldo el próximo mes, pues esa persona seguramente va a adquirir una deuda, ¿cierto? Y va a demandar algunas cosas con las que seguramente no hubiera contado si no supiera que sí le van a aumentar el sueldo, ¿cierto? Entonces, muy probablemente esa persona va a empezar a gastar más de lo que se está ganando actualmente, porque tiene la expectativa de que le van a subir el sueldo. Una expectativa política, a ver, denme un ejemplo de cómo una expectativa política puede incrementar o disminuir la demanda de un bien. Por ejemplo, el precio del dólar. ¿Qué pasa con el precio del dólar ahorita que estamos aquí en campaña política presidencial? Está elevadísimo el dólar y pues con el aumento del dólar aumenta todo básicamente. Pero ustedes, por ejemplo, porque hay motivos por los cuales está aumentando el dólar en este momento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, por la guerra, por ejemplo, lo que les digo, porque el dólar aumenta y entonces, ¿qué pasa con la demanda aquí en inversiones? La gente empieza a sacar su dinero, ¿cierto? Porque por efectos de la política interna o de la política externa, la gente tiene expectativas de qué va a pasar al interior del país. Entonces, con un dólar alto como está ahorita, pues la gente ¿qué prefiere? Sacar el dinero o dejarlo aquí adentro. ¿Invertir afuera o invertir adentro? Invertir afuera. Exactamente, la gente quiere sacar su dinero. Entonces, esas expectativas, esos gustos y preferencias de los consumidores, esos precios de los bienes relacionados y esos ingresos de los consumidores hacen que nuestras curvas de demanda se desplacen de D1 a D2 cuando se incrementa la demanda o de D1 a D3 cuando se disminuye la demanda. Vamos a pasar a hablar de la oferta. Quiero que alguien me diga si tiene dudas hasta aquí. Bueno, nadie dijo yo. Entonces hablemos de la curva de oferta. Entonces la curva de oferta también vamos a mirarla aquí, la representación gráfica, y dice que también es una relación entre el precio por el eje de las Y y la cantidad ofrecida de un bien. Pero a diferencia de la curva de demanda, la relación entre el precio y la cantidad demandada en la curva de oferta es una relación directa o inversa, de acuerdo a esta gráfica que ustedes están viendo. Directa, profe. Directa, volviste. Muy bien. ¿Por qué directa? Porque a medida que aumenta el precio, a ese mismo ritmo pues va aumentando la cantidad ofrecida, ¿cierto? Acuérdense que acá nos vamos a poner en los zapatos del demandante, es decir, nos ponemos en el papel de que somos compradores, ¿cierto? Estamos demandando, estamos adquiriendo. Cuando ya pasamos aquí a la oferta, para que nos quede claro de entender, nos vamos a poner en el zapato o en el papel de que somos los oferentes, ¿listo? Los productores. Entonces, la ley de oferta dictamina que la cantidad ofrecida de un bien se incrementa a medida que el precio de ese bien sube.
Entonces miremos aquí en nuestro ejemplo de los helados. Si el helado yo lo ofrezco a 0,50, entonces yo voy a producir 0 helados, ¿sí? Estoy aquí en este punto. Si el precio, el mercado me lo pone en 1, entonces yo voy a producir un poquito más. De acuerdo a esta gráfica voy a producir 1. Si el precio aumenta a 2, entonces yo me estimulo, ¿cierto? Como productor, porque si ya el helado vale 2 pesos, entonces yo puedo ganar más si produzco más, ¿verdad? Entonces, en la medida en que el precio sube, mi cantidad ofrecida, ofertada, también va a aumentar. ¿Ok? Si el precio del barquillo sube a 3, pues entonces ya yo voy a producir 5. Entonces, quiero que tengan claro que no es lo mismo ofrecer que vender, ¿cierto? O sea, el ofrecer es tener la intención de vender algo y el vender es ya la venta en sí. Es lo mismo acá en la demanda. No es lo mismo demandar que comprar. Yo aquí puedo demandar bienes, es decir, necesitar una cantidad de bienes X, pero no por ello yo ya los compré. ¿Listo? Entonces yo puedo demandar 6, pero no por ello yo ya lo compro. Entonces una compra es cuando yo efectivamente hago mi transacción, pero yo aquí sencillamente estoy demandando. Entonces cuando los economistas hacemos análisis económicos, no necesariamente estamos diciendo que la gente compró 6 conos al precio de 1,50, ¿cierto? Nosotros lo que estamos es haciendo un análisis de cuánto, bueno, en algunos casos sí, si hacemos análisis posteriores, pero nosotros podemos generar modelos en los que nosotros nos imaginamos que la gente podría demandar 6 helados al precio de 1,50, ¿cierto? No es como los contadores que cuando los contadores hacen la contabilidad es de hechos que ya ocurrieron, ¿verdad? En economía hablamos y trabajamos muchas veces con supuestos. No quiere decir que nosotros no podemos hacer análisis posteriores, por supuesto que sí, también los podemos hacer. Pero cuando estamos haciendo modelos y generando modelos, entonces esos análisis son con supuestos. Por eso cuando nosotros hablamos aquí de si todo lo demás permanece constante, ceteris paribus, nosotros estamos simulando un modelo en el que todo lo demás permanece constante y por eso podemos establecer que la cantidad demandada del bien cae a medida que el bien se incrementa. Y también esa es la misma razón por la que aquí podemos decir que la cantidad ofrecida de un bien se incrementa a medida que el precio de este bien sube, siempre y cuando todo esté también ceteris paribus. ¿Listo? Bueno, entonces así como en nuestra curva de demanda tenemos unas variables que nos generan unos movimientos y unos desplazamientos de esa demanda, pues también en la oferta los tenemos. Y esas variables, una es también el precio del bien, ¿sí? Entonces el precio del bien, al igual que en la curva de demanda, me va a mostrar un movimiento a lo largo de la curva de oferta, ¿sí? Si estamos ubicados en el punto A, con un precio A y una cantidad A, y el precio se incrementa AB, PB, pues la cantidad ofrecida también se va a aumentar a QB. Entonces, sí puede pasar también al contrario. Si estoy ubicada en B, y mi precio disminuye, pues muy seguramente yo no voy a querer producir esta cantidad porque como productora, como oferente, no voy a querer perder, ¿cierto? Entonces, en ese caso, yo prefiero producir menos cantidad. Entonces, en el punto A, la cantidad ofrecida disminuye
cuando disminuye el precio, mientras que en el punto B la cantidad ofrecida u ofertada aumenta cuando se aumenta el precio. Entonces, tanto en la cantidad, tanto en la demanda como en la oferta, se dan movimientos a lo largo de la curva de oferta y de demanda motivados por el precio de los bienes. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos nosotros para producir un bien? Necesitamos, ya lo vimos en las unidades anteriores, necesitamos factores productivos, ¿cierto? Necesitamos materias primas, necesitamos tecnología también. Entonces, esos cambios de la cantidad de oferta también tienen que ver con los precios de los factores productivos, los precios de las materias primas y la tecnología existente. En la medida en que cambian los precios de los factores productivos, en la medida en que cambian los precios de las materias primas, en la medida en que se mejora la tecnología y también de acuerdo a las expectativas políticas, sociales y económicas, nosotros vamos a poder ver que nuestra curva de oferta se incrementa hacia la derecha pasando de S1 a S2, o podremos ver que nuestra curva de oferta se disminuye hacia la izquierda pasando de S1 a S3. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, como no hay preguntas, voy a preguntar yo. A ver, preguntémosle a Lady. Preguntémosle a Lady. Está como calladita ahorita. Lady, dime cómo el precio de un insumo, para que sigamos con el ejemplo de los helados, cómo un incremento en la leche podría desplazar mi curva de oferta de los helados. Lady, ¿no estás? Kimberly. Sí, señora. Tú, a ver, Aquí estoy también. Listo, David. Espérame que es que tú ya has participado. Es que como no me hablan, entonces yo les pregunto, ¿cierto? Bueno, entonces, Kimberly, ¿está claro hasta ahí todo? Sí, sí, señora. Bueno, entonces dime cómo se desplazaría mi curva de oferta de los helados, de los conos, si se incrementa el precio del azúcar. Disminuye o sea, se incrementa la oferta y disminuye la demanda. No, estamos hablando aquí en la oferta. Acuérdate que somos los productores de los helados. Entonces se incrementa la oferta. Claro, porque si sube el azúcar, pues los helados requieren de azúcar. Entonces va a subir el precio de los helados. El precio del helado sube. El precio del helado sube, ¿cierto? Pero Sí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si yo soy quien ofrece el helado, si yo soy quien produce el helado? O sea, ¿es más rentable o es menos rentable producir si a mí si me suben los precios de los insumos? es menos rentable porque la ¿Es gente menos? tiende a dejar de consumir cuando algo sube. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con mi oferta? Si la gente me compra menos, ¿yo voy a producir más o voy a producir menos? Menos. Entonces, mi oferta se me va a desplazar hacia hacia la izquierda. Entonces, en la medida en que aumentan
los precios Los de los precios. insumos, Disminuye la oferta. la oferta se disminuye. Si los precios de los insumos bajan, entonces se incrementa Se la incrementa. oferta. Entonces, a ver, pongamos otro ejemplo. Ya empezó a bajar el precio de la papa. Entonces, las salchipaperías van a empezar a producir más o a producir menos. Más. Muy Producen más. bien. Entonces, ¿qué pasa con la oferta? Se incrementa. se desplaza hacia la derecha. Hacia porque la se derecha. incrementa. Muy bien. Entonces, ahora sí lo tenemos claro. ¿Sí ven por qué les digo que me pregunten? Porque yo les hago preguntas y, ay, Dios mío. Bueno, continuemos. Creo que ahora sí ya les quedó más claro ahí. Entonces vamos, ya miramos la oferta y la demanda. Vamos a entrar a mirar el precio y la cantidad de equilibrio. Bueno, entonces, para que haya equilibrio en el mercado, es necesario que tanto el precio de la demanda como el precio de la oferta, pues se igualen, ¿cierto? Entonces, la cantidad ofrecida y la cantidad demandada de equilibrio a un precio de equilibrio estaría dada, en este caso, por el punto donde el precio es igual a 3 y la cantidad es igual a 15, ¿sí? Este sería... Esta plantilla tiene un problemita que lo detecté la vez pasada y nos dio corregir. Aquí más o menos. Bueno, ese punto negrito debe estar allí en la intersección entre la demanda, que es esta, y la oferta, que es esta. Bueno, entonces, cuando nosotros vamos a determinar a sacar este precio de equilibrio, entonces digamos que nosotros tenemos unas ecuaciones que nos están dando en nuestra guía y nosotros lo que vamos a hacer es igualar esas ecuaciones, ¿sí? Y vamos cuando las igualamos vamos a determinar cuál es el precio y una vez que tenemos ese precio, entonces reemplazamos en cada una de esas ecuaciones para determinar cuál es la cantidad demandada y cuál es la cantidad ofrecida. Y ahí vamos a establecer esto, que la cantidad demandada y la cantidad ofrecida deben ser iguales, ¿cierto? En el precio de equilibrio. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el excedente del consumidor? El excedente del consumidor es toda esta región, todo este espacio que nosotros nos vamos a encontrar por debajo de la curva de demanda, pero por encima del precio de equilibrio. Entonces es todo este espacio verdecito que ustedes encuentran acá, ¿sí? Y el excedente del productor gráficamente está establecido en este espacio que se encuentra por encima de la curva de oferta, pero por debajo del precio de equilibrio. ¿Sí? Bueno. Entonces a ustedes les están pidiendo allá que establezcan el excedente del consumidor y el excedente del productor. Entonces para que ustedes establezcan eso, lo van a hacer haciendo uso de las fórmulas geométricas que aprendieron desde primaria, donde decíamos que cuál era el área de un triángulo. ¿Quién recuerda? Que no sea David, porque sé que ya estuvo en la clase pasada y lo sabe. El área del triángulo. Geometría. Base por altura sobre 2. Muy bien, Kimberly. Base por altura sobre 2. ¿Quién recuerda cuál era el área del rectángulo?
La suma de todos los lados. No, esa es la del cuadrado. La del La del cuadrado. rectángulo, base por altura. ¿Listo? Base por... Ah, sí. Entonces, chicos, en la guía, una vez que ustedes desarrollen sus ecuaciones, hay un punto de esas ecuaciones en el que esta línea de la oferta, ay, perdónenme, yo hago silenciar esta perrita que me desespera. Bueno, ya se fue. Esta línea de la oferta va a pasar, más o menos va a pasar por acá, ¿sí? Un poquito más para allá. Esa línea de la oferta, digamos que la vamos a extenderla, ¿sí? Imaginariamente sigan mi cursor. ¿Ustedes ven mi mouse? Que yo lo muevo por la línea de la oferta. ¿Están viendo el mouse? Sí, señora. Bueno, entonces miren, cuando ustedes hagan sus ecuaciones, ¿sí? Cuando ustedes igualen sus ecuaciones y saquen su precio de equilibrio, sus cantidades de equilibrio y demás, entonces uno de esos puntos les va a dar como menos 10 en la oferta. Entonces esta línea de la oferta gráficamente la van a estirar por acá abajo, la siguen y va a pasar por acá por menos 10. Cuando ustedes vayan a sacar el excedente del productor, entonces van a tener dos figuras. Una figura que va a ser este triangulito, y una figura que va a ser un rectángulo, como aquí a un ladito. Mejor dicho, la figura les va a dar un trapecio, ¿cierto? La figura realmente les va a dar esta forma, un trapecio. Pero entonces, para que a ustedes les quede fácil de sacar ese excedente del productor, ustedes van a dividir esa figura, ¿sí? En el rectángulo y en el triángulo, ¿ya? Y van a sacar el área del triángulo y al área del triángulo le van a sumar el área del rectángulo. Si más adelante nos quedan 15 minuticos, aclaramos este puntico que creo que va a ser un poquito como el que de pronto pueden patinar mucho, porque lo demás yo creo que está como fácil. Entonces, cuando ustedes van a hacer esto, van a sacar el excedente del productor sumando el área del rectángulo base por altura más el área del triángulo, que es base por altura sobre 2. Y el excedente del consumidor pues lo van a hallar sencillamente sacando base por altura sobre 2. ¿Listo? Entonces el excedente total será la suma del excedente del consumidor más la del excedente del productor y ya, eso sería todo. Miremos el tema de elasticidades. Entonces, ¿qué es una elasticidad? La elasticidad se entiende como la variación porcentual de una variable con respecto a la variación porcentual de otra variable. Es el grado en que la variable cantidad va a variar en relación a la variable precio. Entonces, nuestra fórmula para hallar la elasticidad precio de la demanda es la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio. Esta fórmula es lo mismo que decir cantidad 2 menos cantidad 1 dividida entre cantidad 2 más cantidad 1 dividido entre 2. Todo eso dividido entre precio 2 menos precio 1 dividido entre precio 2 más precio 1 dividido 2. Por favor, tomen pantallazo o por favor escriban esas formulitas de elasticidad precio de la demanda para que ustedes
más adelante puedan desarrollar su ejercicio si no lo han desarrollado aún, o para que pues comprueben. Si una vez que nosotros desarrollamos esa fórmula, este resultado es mayor que 1, vamos a determinar que esta demanda o esta elasticidad, sí, que esta demanda es elástica. Si ese resultado nos da igual a 1, vamos a decir que esa demanda es de elasticidad unitaria, y que si el resultado es menor que 1, pues esa será una demanda inelástica. ¿Sí? Hay unas elasticidades espérenme un segundo. Bueno, ahorita la miramos cuando lleguemos a la oferta para no enredarnos. Entonces, en lo que tiene que ver con la elasticidad precio de la demanda, nuestra fórmula es esta, y las respuestas que tendremos que dar en nuestra guía es esto, ¿no? Si el resultado es mayor que 1, si es igual a 1 o si es menor que 1. Luego viene un tema que se llama elasticidad ingreso de la demanda. Entonces es la medida del grado en que la cantidad demandada de un bien responde a una variación de la renta o ingreso de los consumidores, lo que veíamos un poco cuando miramos los ejemplos de qué pasa si nos incrementan o nos reducen nuestro ingreso, nuestro sueldo. Entonces, esta elasticidad nos va a medir el grado en que la cantidad demandada del bien está respondiendo a la variación de ese ingreso, sea que nos aumenta o sea que nos disminuye. La fórmula para determinar la elasticidad de ingreso o elasticidad renta de la demanda es la variación del porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual de la renta. Es lo mismo que decir elasticidad ingreso igual a cantidad 2 menos cantidad 1 sobre cantidad 1, todo eso sobre ingreso 2 menos ingreso 1 sobre ingreso 1. Bueno, una vez que nosotros determinamos aquí qué valor nos dio esa elasticidad renta de la demanda, entonces vamos y nos fijamos en cómo se pueden clasificar los bienes de acuerdo a ese resultado. Entonces ya nosotros sabemos cuáles eran los bienes inferiores, cuáles eran los bienes normales. No vimos cuáles eran los de primera necesidad o cuáles eran los de lujo, pero ya ahorita podemos definirlos. Entonces los bienes inferiores es cuando esa elasticidad renta de la demanda nos da menor que 0, y podemos definir que un bien es normal si esa elasticidad ingreso de la demanda nos da mayor que 0. Pero también podríamos determinar si esos bienes son de primera necesidad, como todos los bienes de la canasta familiar, que son bienes de primera necesidad, y yo, como les decía, les he dicho siempre a mis estudiantes, incluso dentro de esa canasta familiar nosotros ya debemos incluir nuestro teléfono celular, porque ya no es un bien de lujo como era en otrora, ya es un bien de primera necesidad, ya no hay una casa donde al menos no haya un celular, ¿cierto? Entonces, cuando ese resultado nos da entre 0 y 1, decimos que es un bien de primera necesidad. Pero si el resultado nos da menor que 1, entonces decimos que es un bien de lujo. ¿Ok? Bueno, entonces eso es lo que tiene que ver con la elasticidad, precio de la... Perdónenme un segundo, por favor. Un momentito. Entonces, eso es lo que tiene que ver con elasticidad, precio e ingreso de la demanda, ¿sí?
Entonces, así como hay elasticidad precio-ingreso de la demanda, pues también tenemos elasticidad precio de la oferta. La elasticidad precio de la oferta mide el grado en que la cantidad ofrecida de un bien responde a una variación de su precio. Entonces, de la misma manera que acá es variación porcentual de cantidad demandada sobre variación porcentual de precio, en la elasticidad precio de la oferta será variación porcentual de la cantidad ofrecida dividida sobre la variación porcentual del precio. Entonces es lo mismo que decir Q2 menos Q1 sobre Q2 más Q1 dividido 2, todo sobre P2 menos P1 dividido entre P2 más P1 dividido 2. Importantísimo que cuando ustedes estén desarrollando estas fórmulas, tengan en cuenta siempre los corchetes y los paréntesis, porque a veces uno en las calculadoras suma de chorro pensando que la calculadora es muy inteligente y resulta que si no le ponemos los paréntesis, ella nos va a dar unos resultados muy distintos. Y entonces ese resultado que nos da esa ecuación, ¿cierto? Esa fórmula, perdón, nos va a decir, a determinar qué tipo de oferta es de la cual estamos hablando. Entonces, si ese resultado nos da mayor que 1, va a ser una oferta elástica. Si ese resultado es menor que 1, va a ser una oferta inelástica. Y si ese resultado es igual a 1, va a ser una elasticidad unitaria. Entonces el doctor Germán Guarnizo, nuestro director, muy amablemente nos regala este resumen donde podemos mirar los tipos de elasticidades y las características. Entonces, aquí vemos el tipo, elasticidad, precio de la demanda. Aquí vemos la fórmula y aquí vemos la característica. Entonces, bueno, les decía que esto era lo que les quería mostrar en un momento que les dije que al final lo mirábamos. Cuando ese resultado de esa fórmula, de esta fórmula elasticidad-precio, cuando ese resultado de esta fórmula nos da infinito, ¿sí? Un número infinito, entonces decimos que esa elasticidad o que esa demanda es perfectamente elástica. Y cuando ese resultado nos da igual a 0, entonces decimos que es perfectamente inelástica, ¿sí? Y gráficamente, este infinito nos va a mostrar una curva de demanda totalmente horizontal y esta perfectamente inelástica nos va a dar una curva de demanda perfectamente vertical. Entonces, bueno, eso es lo que tenía para mostrarles de la presentación. Quiero que me digan hasta aquí si alguien tiene dudas, inquietudes, si nos devolvemos en alguno de los temas. No, pero ese grupo está muy poco participativo. Y yo veo que como que no me preguntan nada, quiere decir que están full, todo quedó claro, ¿cierto? Entonces, voy a dejar de compartir esta presentación. Voy a compartirles otra para que repasemos estos temas. Bueno,
Entonces, ¿quién quiere aprender economía? Vamos a ir haciendo pues las preguntas de quién quiere aprender economía, a ver cómo estaban de pilos en el e-learning. Cuando se habla, activos todos, pero no me escriban en el chat porque yo ahorita no estoy viendo. Quiero que por favor me hablen, ¿de acuerdo? Porque no puedo ver el chat ahorita ni les puedo dar la palabra, no, o sea, no vayan ni a alzar la mano ni a escribir en el chat, sino que me hablan porque, como les digo, no estoy mirando ahorita ya el Teams, sino solo la presentación. Entonces, cuando se habla de la demanda nos referimos a los consumidores, B, los infractores, C, los productores, D, los sindicados. A los consumidores. A los consumidores, muy bien. La oferta hace alusión a los interesados, B, los productores, C, los consumidores, D, los trabajadores. B. B, los productores. Muy bien. La relación entre los precios y las cantidades de demanda es directa, proporcional, desproporcionada o inversa. A directa. La relación entre los precios y las cantidades de demanda. Inversa, Inversa. ¿Por qué? porque entre más aumenta la demanda, los Precio. precios menores la demanda. Entre más aumenta el precio, acuérdense que la demanda disminuye. Entonces es una relación inversa. ¿Sí? Acuérdense, muchachos, de esto. Cuando ustedes les estén hablando de demanda, pónganse inmediatamente en los zapatos de que demando, compro. O sea, yo soy el comprador, yo soy el que demando. ¿Qué pasa si a mí me suben mi precio? ¿Compro más o compro menos? Ah, no, si me suben el precio, compro menos. Entonces la relación es inversa. Muy bien. Ahora, la relación entre los precios y las cantidades de oferta es incierta, B regular, C inversa o D directa. Kimberly, Carol, Inversa. la relación entre los precios y las cantidades de oferta. Directa, Directa. Muy bien, directa. No, muchachos, que ustedes no me estaban poniendo cuidado. A ver, se dice que un mercado está en equilibrio cuando A, nos cobran lo justo, B, nos garantizan calidad del bien o servicio, C, quien demanda y quien oferta están de acuerdo en el precio y las cantidades, D, quien demanda y quien oferta ganan dinero. C. Quien demanda y quien oferta están de acuerdo con el precio y cantidades. Muy bien, muy bien. Listo, a ver esta. Entre los determinantes de las cantidades de demanda están los ingresos, A, B, los precios de los bienes sustitutos o complementarios, C, los gustos, D, todas las anteriores. De todas las anteriores. De Sí. todas las anteriores. Muy bien. Entre los determinantes de las cantidades de oferta están los precios de las materias primas, B, los ingresos, C, las expectativas emocionales, D, todas las anteriores. ¿De todas las anteriores? No, allá no nos decían Ah. expectativas emocionales, allá nos decían expectativas políticas, económicas y sociales, ¿cierto? Los precios, la... Los precios de las materias primas, acuérdense, los precios de los factores productivos, el ingreso sí, pero esta no, las expectativas emocionales sí. No, habían unas expectativas, ¿cuáles? Económicas, sociales y políticas, ¿de acuerdo? Bueno, el crecimiento económico se conoce como el aumento del, esta no es de aquí, esta era de la clase del e-learning pasado, a ver quién se acuerda.
¿Quién se acuerda? Al crecimiento económico se le conoce como el aumento de ¿qué? A, el desempleo. Del Producto Interno B, Bruto. la tasa de inflación. C, Producto Producto Interno Interno Bruto. Bruto. Muy bien. Sí. Ay, sí se acuerdan. ¿Quién se acuerda de esto? Deflactar el PIB significa calcular la inflación, revisar los precios de la canasta familiar, calcular el PIB real o eliminar la variación de los precios. Calcular la inflación. Deflactar el PIB significa Calcular el Producto Interno Bruto Real. nos Sí. acordamos ya. Eliminar la variación de los precios. ¿Sí? Eliminar la variación de los precios. Bueno, chicos, creo que aquí seguimos pues con este. Los desplazamientos a la derecha de la curva de oferta se producen por cambios en el aumento en los ingresos de los consumidores, A, B, el mejoramiento tecnológico, C, un paro en el transporte, D, un aumento en el valor de la mano de obra. Aumenta los ingresos de los consumidores. Muy bien. ¿Por qué? ¿Quién se acuerda? Porque si hay más ingresos, hay más oferta. Porque La cuando gente puede tenemos consumir más. mayores ingresos podemos comprar más cosas. Miren, estoy hablando de curva de oferta. ¿Qué les dije yo? Ustedes se ponen en los zapatos del que ofrece, ¿sí? Entonces, si yo voy a desplazar mi curva de oferta a la derecha, es porque se me mejoró la tecnología. Entonces, si a mí me mejora la tecnología, yo puedo producir más, por ejemplo, ¿cierto? Si aumentan los ingresos de los consumidores, ¿cuál curva se va a desplazar hacia la derecha? ¿La oferta o la demanda? La demanda, profe, sí, La señora. La demanda. demanda, claro. Si de prueba es que no me ponen atención. Ay, no, no, no. Si yo soy el consumidor y a mí me aumentan mi ingreso, por supuesto que yo voy a comprar más. Pero la pregunta dice, desplazamiento a la derecha en la curva de oferta. Bueno, ¿sí saben por qué? ¿Ya les quedó claro? Mejoramiento Señora. tecnológico, ¿por qué? Bueno, en la medida, a ver, el ejemplo de los helados. Si yo hoy produzco 10 helados diarios y me compro una máquina que me puede preparar 50 helados diarios, ¿cierto? Es una adquisición o una mejora tecnológica. Entonces yo voy a poder producir más, lo que quiere decir que mi curva de oferta se me va a desplazar hacia la derecha. La elasticidad precio de la demanda, ojo, de la demanda, mide qué tanto puede crecer un mercado. B, el aumento del salario mínimo. C, la variación en la cantidad demandada por efectos de la variación en los precios. D, los indicadores de la inflación. Con champiñones para llevar. Sí, pero es para llevar. La C. La C, la variación en la cantidad demandada por efectos de la variación en los precios. Cuando medimos la variación de las cantidades de demanda ante una variación en los ingresos, ojo, escuchen, cuando medimos la variación de la cantidad de demanda ante una variación en los ingresos, hablamos de elasticidad precio de la demanda, elasticidad ingreso de la demanda, elasticidad cruzada de la demanda o ninguna de las anteriores. A, B, C o D. B. B. Ustedes sí están viendo esa presentación, ¿cierto? Sí, señora. Ah, bueno. B. Muy bien. Listo, chicos. Bueno, entonces esto era lo que tenía para mostrarles
de el B-Learning. En este momento, por favor, les agradezco mucho pues la asistencia. ¿Todos ya diligenciaron la asistencia, el link de asistencia? Sí, señora. Todos, toditos, voy a volver a compartirlo, si les parece. O a ver. Carol ya lo diligenció, Carolina, Teput, Kimberly, Dani Zuley, Ana Carolina, Eri, Alexis, Ya. Ingrid, Geraldine, John Jairo. John Jairo, no te escuché la voz. Juan, Lady, ¿no están todos ellos? Juan Miguel está por acá, profesora. Ay, pero ¿por qué no me hablaron? Ahí sí no participaron, ¿no? No, los compañeros están muy animosos, entonces había que dejarlos participar. No. Lady, ¿ya llenaste la asistencia? No, profe, es que no le contesté hace rato porque es que tengo un problema con el computador, que el mouse se me está pegando y no puedo ni... Apenas estoy mirando, ya lo reinicié, estoy mirando para llenarla. ¿Tú estás en el grupo de Sky, de B-Learning? Sí, En el Sky la tengo también la asistencia, ¿listo? sí, bueno, profe, igual voy a ver si la puedo llenar, creo que ya se normalizó, es que me tocó reiniciarla. Lady Dayana, ¿ya? Sí, señora. Ok. Juan Carlos, Benavides, Maribel. Bueno, espero que todos ya la hayan diligenciado. Acuérdense que son 20 puntos, ¿de acuerdo?